y ese tiempo pues no está perdido, al contrario, es una bendición. Qué bueno, y saludamos a nuestros hermanos, amigos que nos ven también a través de las redes sociales, del Facebook y también de la página de la Iglesia Central en el YouTube. Para los que nos están viendo de otros lugares, incluso de otros países, estamos en la Iglesia Central de Villahermosa, Tabasco, México, así que del sur de México. Algunos preguntan, así que ellos deben de saber dónde estamos, y estamos en vivo, no es pregrabado, estamos en vivo, así que Dios les bendiga, gracias por compartir. Hay personas que se están reuniendo en casa con 5, 6, uno dijo que tiene 18 personas reunidas en su hogar, qué bendición. Así que les saludamos a los hermanos, amigos que se conectan de diferentes lugares, hay de diferentes partes también de la República Mexicana. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar y vamos a orar por las peticiones. Muchas peticiones hay en las redes sociales también, hay bastantes por un familiar, por problemas, por los hijos, hay muchas peticiones. Ojalá que pues Dios es bueno y que nosotros oremos por ello también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos esta noche por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, tu casa de oración. Venimos, queremos saber más de ti, queremos escuchar tus palabras, queremos escuchar tu mensaje, queremos escuchar buenas nuevas de salvación en un mundo de inseguridad. Danos seguridad. Por eso venimos esta noche. Oramos por cada petición, cada necesidad individual, particular, familiar, que se escriben, se expresan, y las que aún no se expresan, pero están allí en el fondo del corazón. Espíritu Santo, sé con ellos y derrámate poderosamente, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Estaremos leyendo en el libro de San Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14. Vamos a leer del versículo 22 en adelante del Evangelio de San Mateo capítulo 14. Es otro de los milagros que Jesús realizó cuando estuvo en esta tierra y quedó escrito. Dice el versículo 22, si usted ya lo tiene, vamos a ir leyendo. Usted acompáñeme con la lectura. Mire lo que dice. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondiendo Pedro y dijo: si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y versículo 32 dice: y cuando ellos subieron en la barca,
se calmó el viento. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué hermoso relato, tan real. Jesús, después estudiamos hace 2 noches que realizó el milagro de la multiplicación de los panes. Ustedes recuerdan, los que estuvieron, aproximadamente cuántos alimentó, ¿se acuerdan? La Biblia registra 5,000 hombres, pero no contaban los niños y las mujeres. Probablemente o aproximadamente, no tenemos la cifra exacta, pero pensándolo bien, pues más o menos unos 20,000 personas. Más o menos, así, 15,000 a 20,000 personas en un desierto. Y todos comieron, todos se saciaron, repitieron de más. No sé, porque hay algunos que nos gusta repetir, yo soy uno de ellos. Así que si usted me invita a comer un día, ya sabe que voy a repetir. Imagínese usted, repitieron. Dice la Biblia que quedaron saciados, contentos, bien comidos. Pero ¿saben qué sucede después? Entre la multitud, dijimos que hay gente entre la multitud que en verdad busca a Jesús y quiere un milagro. Pero también entre la multitud hay que busca su propio beneficio personal. En una multitud, algunos siguen a Jesús para obtener beneficio personal. Y entre esa multitud había un grupo que entonces estaba buscando un beneficio político, personal. Y cuando vieron que Jesús multiplicó los panes, dijeron: oye, este es el rey que necesitamos en este momento para correr a los romanos. Este es el rey que necesitamos ahora, porque en el tiempo cuando Cristo vino, los romanos eran los que gobernaban, los que oprimían, era el imperio romano. Y entonces los judíos estaban bajo Roma y ellos no querían a los romanos, tenían problemas serios y ellos trataban de quitar a los romanos de ahí, de Jerusalén. Y cuando ellos vieron en Jesús, dijeron: este es el bueno, este es el que estamos buscando. Y quisieron coronarle rey, pero no para adorarlo, no para entregar su vida, no para humillarse, sino para que ellos empezaran a tener poder, buscando su beneficio personal. Dijeron: tenemos a Jesús, ya multiplica panes. Si hay soldados que van a caer en la guerra, Jesús los va a sanar. Si hay soldados que van a morir de nosotros frente a los romanos, Jesús los va a resucitar. Y la multitud, muchos de la multitud quisieron hacerlo rey, pero para beneficiarse políticamente. Y Jesús sabía, porque muchos no habían entendido el plan de salvación. Querido amigo, muchos todavía en este tiempo no han entendido el plan de salvación, por eso no entregan su vida a Jesús, porque no entienden. Pero pastor, es que está tan claro, pero ¿por qué no entregas tu vida a Cristo? Es que no has entendido el plan de salvación, que Dios lo único, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es salvarte. El propósito de Dios es que cuando Él venga por segunda vez, tú y yo estemos con Él para siempre. Ese es el mensaje de salvación. Te perdona, te restaura,
y te bendice. Entonces, ese grupo, y Jesús conociendo, dijo, se fue a orar. ¿Saben por qué se fue a orar Jesús? Por esa gente. Incluso sus discípulos. Dice un hermoso libro, El deseado de todas las gentes. Si usted lo tiene, puede leer esa parte. Incluso los discípulos tenían esperanza en Jesús. No habían entendido el plan de salvación. Ellos pensaban, bueno, Jesús viene, es el Mesías, sí, y va a echar a los romanos. Vamos a recuperar Jerusalén, vamos a ser un pueblo libre. Y entonces ya estaba ahí Judas como que lamiéndose los bigotes, diciendo, yo voy a ser el tesorero de todo el reino del, porque ya era tesorero del grupito, ya manejaba recursos, ya era tesorero. Y así que quizás los otros dicen, oye, yo voy a ser el secretario, yo voy a ser el de director de no sé qué y de tanto. Ellos pensaban eso, porque también los discípulos flotando la mano, Jesús, mira, tenemos gente, es la hora. Pero Jesús sabía lo que vino a este mundo y les dijo, vayan, y se fue a orar. Y allá Jesús está orando por ti y por mí. Jesús se arrodilla delante del Padre y pide al Padre, ábreles la mente, enséñales que el propósito que Cristo hizo es para salvarlos, no reinos terrenales. Los reinos terrenales pasarán. Y ahí se la pasó orando, y los discípulos se fueron en la barca. Y quiero decirles, estimados hermanos, que cuando ellos se fueron en la barca, no se fueron nada contentos. Se subieron a la barca probablemente molestos, probablemente hablando y diciendo, oye, pero ¿por qué Jesús no se dejó coronar rey? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar para que Jesús comience a gobernar? Y ahí se fueron navegando y se fueron molestos, se fueron amargados, se fueron tristes, se fueron decepcionados. Y probablemente Pedro le dijo a él, mira, era la oportunidad, mira, toda la gente está allí. Y entonces dijo, no entendemos qué es lo que quiere Jesús. Jesús sí entiende, el que no entendemos somos nosotros. Y noten lo que dice el texto. Se fueron, versículo 24, en medio del mar, y en medio del mar vino una tormenta. Las tormentas en miren, el mar en realidad no es un mar. Galilea es un lago muy grande. No es un mar. Y en ese lago de Galilea, cuando tuve la oportunidad, Dios nos dio la oportunidad de ir ahí. Nosotros le preguntamos, el guía nos dijo, no recuerdo si qué día era, pero dice, mañana a las 7 en punto todos deben de estar en el camión, porque vamos a ir al mar de Galilea, al lago de Galilea. Y nosotros pues quedamos mirando, 7 de la mañana, ¿a quién se le ocurre ir al mar a las 7 de la mañana? ¿A qué horas van ustedes al mar? Normalmente, pues ya a las 2 de la tarde, ya cuando el sol está. Entonces, pues ¿quién se le ocurre ir al mar a nadar a las 7 de la mañana? Pues nadie. O solamente unos van para hacer ejercicio, pero no se están metiendo. La mayoría de las personas van después de mediodía. Ahora sí se llena en la playa. Y entonces, oye, ¿qué a las 7 de la mañana? Y allá subimos al camión y más de algunos dicen, oye, le dice al guía, bueno, ¿por qué tan temprano? Pues está frío. Y entonces el guía dice, bueno, les voy a explicar. Miren, en el mar de Galilea, entre las 12, la 1 a partir de las 12, dijo él, normalmente, dijo él, yo lo escuché clarito, porque dice,
Miren, hay pequeñas tormentas. Y él explicó por la posición en que se encuentra el mar, el lago de Galilea, y la forma en que se encuentra, y él explicaba de los vientos. Cuando hay vientos, dijo algo así como que hace un choque y eso hace que producen tormentas. Y entonces dice, mire, para no asustarlos, llegan esas tormentas cuando menos lo esperamos, nos dijo el guía. No sabemos, a veces hay, a veces no hay, pero para no arriesgar, mejor vamos temprano, porque vamos a ir hasta el mero centro del mar de Galilea, hasta el mero centro. Ustedes se van a quedar ahí un momento, van a cantar, lo que quieran hacer, allá en el mero centro. Las barquitas son chiquitas, no son grandes, son los barquitos. Entonces, pero tenemos que salir inmediatamente para evitar alguna pequeña tormenta que puede pues ponerles en apuro, o ustedes se pueden asustar. Y yo comencé a pensar, que es cierto, los discípulos conocían el mar de Galilea como la palma de su mano, porque ahí pescaban. Conocían que había tormentas en un momento que ellos menos lo pensaban, llegaba la tormenta, lo sabían. Eran especialistas en enfrentar tormentas. Para ellos no era nada nuevo. Pero en esa ocasión dice la palabra de Dios que se levantó una tormenta fuera de lo normal, fuera de lo común. La tormenta dice llegó en medio de la tormenta, versículo 24, y la barca que estaba en medio del mar era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es decir, ellos avanzaban, el viento los arrastraba y las olas eran tantas que casi hundían a la barquita donde ellos iban. No crea usted que eran barcas grandes, eran pequeñitas, de tal forma que se movían. Y cuando ellos vieron que la tormenta comienza a crecer más de lo normal, entonces entra la preocupación. Ellos van caminando, ellos van navegando tranquilos, van platicando, están viendo las estrellas. Cuando menos lo piensan, te agarró la tormenta. Y muchas veces cuando tú menos lo piensas, llega la tormenta. Y la Biblia dice que entonces los discípulos, dice que comenzaron a trabajar. La Biblia registra que la cuarta de la vigilia, entonces quiere decir que tardaron mucho tiempo tratando de luchar, porque eran hasta las 3 de la mañana. Si el mar de Galilea no es grande, en una hora tú recorres todo. Pero como la tormenta era contraria, no avanzaban, quedaban en el centro, estaban peleando, estaban avanzando. Las olas eran grandes que casi caían, hundían a la barca. Es como el triángulo de las Bermudas. Usted ha escuchado, yo estaba viendo un documental de él, que en ese triángulo de las Bermudas, entre Puerto Rico, las Bahamas y Miami, está el triángulo. Es un área, una superficie grande. Y ahí en el triángulo de las Bermudas, aviones, barcos han desaparecido. Y yo estaba viendo el documental y no se sabe hasta ahora por qué desaparecen. Y uno de los que decía ahí en el documental, dice que esas olas alcanzan hasta 30 metros de altura, así que se imagina. Y la fuerza, ¿por qué sucede eso? No, algunos tienen algunas hipótesis, algunas teorías. Unos dicen que porque hay gas metano abajo, explota y entonces eso hace así y hace que trague. Si hay embarcaciones, los trague al fondo del mar. Si hay aviones, hace que lo jale, porque hay explosiones abajo y explican, pero finalmente es un misterio. Le llaman el triángulo de la muerte.
los discípulos comenzaron a luchar. ¿Dónde estaba Jesús? Vamos a seguir leyendo la Biblia. Y los discípulos, más a la cuarta de las 3 de la mañana probablemente, estaban ahí luchando en el mar. Y los discípulos viendo, dice ahí, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, y aparecen, ¿qué dice ahí? 3 de la mañana, alguien caminando en el mar, alguien inusual. No hay un curso para que tú camines en el mar, no hay. Y cuando ellos ven en el mar que el rayo, quizás el relámpago hizo aparecer, y de pronto mientras ellos luchaban preocupados, sudando, y tiraron todos y diciendo, ¿qué vamos a hacer? Nos estamos hundiendo, no hay salvación. Y para acabar de ajustar o terminar el asunto, se parece un relámpago, y a través del relámpago ven una silueta de un hombre caminando, y ellos dicen, un fantasma, estamos ahora totalmente en el infierno. Un fantasma. Gritos desesperados. Es lo que se creía en aquel tiempo, y hasta hoy el enemigo ha inventado eso. Ahora aquí encontramos algo interesante. Queridos hermanos, hoy vivimos en este mundo, y nuestra barquita va navegando en este mundo. En este mundo hay inseguridad. En este mundo la oscuridad es terrible. En este mundo estamos tratando solos. Mucha gente intenta solucionar sus problemas solos. Muchas personas luchan solos, solas. Buscan otros medios con todas sus fuerzas hasta agotar todo lo que tienen. Es imposible. Separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Usarás todas tus fuerzas, todas tus estrategias, todo lo que tú puedas, lo que tú tengas, con los mejores psicólogos tal vez, con los mejores psiquiatras tal vez, con todo lo que tú tengas, pero lejos de Jesús nos vamos a hundir, porque la noche es oscura, la tormenta es terrible, y aparecen los fantasmas: el fantasma del miedo, el fantasma del desempleo, el fantasma de la inseguridad, el fantasma de la desintegración familiar, el fantasma de las drogas, y un montón de fantasmas aparecen. Y tú no ves nada. Los discípulos no vieron más que una silueta y se olvidaron de Jesús. ¿Saben cuál es el error de nosotros los seres humanos? Solo vemos fantasmas y no vemos a Cristo, el hombre de los milagros. La historia y la Biblia, el relato menciona cuando ellos gritaron y ellos se les pusieron la piel como de gallina, diciendo: estamos perdidos. En una noche oscura, en una noche triste, en una noche sin ayuda humana, ahora se encuentran perdidos. Y cuando ellos gritan, ¿quién aparece? Versículo 27. Pero enseguida, este es Jesús. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. ¿Qué fantasma ni qué fantasma? Enseguida Jesús los escuchó. Jesús sabía que sus 12 hombrecitos se habían ido enojados. Jesús sabía que sus 12 hombres estaban pensando en reinos terrenales. Jesús sabía que ellos iban solos, pero nunca los dejó. Jesús, mientras estaba orando, estaba pensando en ellos. Nunca nos deja nuestro Señor Jesucristo. Siempre Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos deja. El problema es que nosotros dejamos al Señor. Los discípulos dejaron a Jesús, se adelantaron. Y cuando tú y yo dejamos a Jesús, no quiere decir que
¿Hay tormenta? ¿No va a haber tormenta? Sí, pero ¿quién está ahí? Jesús. Número 1, grita y clama a Jesús: ten misericordia de mí. Jesús, veo fantasmas, pero estos, cuando tú vienes, esto se termina. Ningún fantasma, porque Cristo aparece personalmente para salvarnos. Vino y murió en la cruz del Calvario. Fuera fantasma de miedo, fuera inseguridad, porque Cristo está con nosotros en esta barca y nos lleva a un lugar seguro. Los discípulos entonces vieron, les dijo: tened ánimo, yo soy. Tranquilos, he venido, no les he dejado, he estado con ustedes. Y Jesús está caminando tranquilamente en el mar. Milagro. Jesús es el dueño del universo. Y caminando por las aguas, Jesús, en medio de la tormenta, en medio de los truenos, en medio de esas olas terribles, Jesús va caminando y te dice: ten ánimo, yo estoy contigo. La lección de esta noche: cuando tú y yo estamos caminando en este mundo donde las tormentas lleguen, Jesús se aparece esta noche y te dice: ten ánimo, yo estoy contigo, pase lo que pase. Jehová de los ejércitos, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. ¿Qué es una tormenta? Bueno, hemos sufrido muchos hermanos, seres queridos, hemos perdido a alguien tan especial, hermanos laicos. Son tormentas que llegan, que sacuden, pero cuando tú piensas en creer, Él dice: yo estoy contigo, yo sé que mi Redentor vive, te da esperanza, te da paz y te da seguridad para seguir hacia adelante. Y fuera el fantasma de desconfianza, fantasma de miedo, porque Cristo va contigo. Cuando yo recibí la noticia de que mi mamá había muerto, no se supera, pero esa linda esperanza de que ahora duerme y que cuando Cristo venga veré otra vez, me motiva a seguir y decirle: Señor, hay fantasmas del miedo, pero tú eres real y yo te miro a ti, dame la fuerza. Y Él te dice: ten ánimo, sigue adelante. Querido hermano, esto es lo que Jesús te dice esta noche. ¿Qué tormenta estás enfrentando? Yo no sé. Tal vez un divorcio, tal vez una deuda terrible, tal vez el fantasma de la depresión, de las drogas, no sé. Y parece que te estás hundiendo porque muchas veces no hemos entendido el plan de salvación. Jesús estará contigo siempre. Y mire lo que dice el texto, versículo 28, y es lo que queremos esta noche, lo que queremos que usted haga esta noche. Dice: entonces le respondió Pedro, qué bonito Pedro, es un hombre intrépido, y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: no, Pedro, no te vas a hundir, no vengas conmigo, Pedro. Si tú piensas que soy un fantasma, no vengas. Pedro le dijo: Jesús, quiero ir a ti. Y Jesús le dijo: Pedro, ven, y extendió sus manos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. En medio de la tormenta en que tú te encuentras, dile a Jesús: quiero ir. Y entonces Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo te está llamando. Jesús siempre llama. Venid a mí inmediatamente. Y dice Isaías 1:18: venid luego, dice el Señor. Apocalipsis capítulo 22, donde dice la esposa y el espíritu dice: vengan. Jesús siempre está extendiendo su mano para aquel que está dispuesto a confesar que Él es el Cristo, que Él es el hombre de los milagros. Siempre dirá: ven, no tengas miedo. Y Pedro fue.
¿Cuántos Pedros habrá esta mañana, esta noche, que quieren ir con Jesús aún en medio de las tormentas? Y vamos a seguir leyendo el texto. Mire lo que dice. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces cuando vamos a Jesús todavía dudamos. Todavía dudamos. Pero está tan cerquita de nosotros, es la ventaja, hermano. Ahora está tan cerquitita de nosotros que Pedro inmediatamente dijo: ¡ay, me estoy hundiendo! Jesús le dijo: tranquilo, aquí estoy. Párate. Ten fe. Cree en mí. La mano poderosa de Cristo lo levantó. Y esa mano poderosa de Cristo te levanta si tú estás hundiéndote, te saca. David dice: tú eres el que me saca del lodo cenagoso, del pozo profundo, del pozo donde hay oscuridad. La mano poderosa de Jesucristo nos levanta, nos sostiene. Por eso Él dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo estoy contigo y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque Él es eterno. Nosotros somos finitos. Él vive por los siglos de los siglos y estará con nosotros y viviremos con Él para siempre. Le dijo a Pedro: ten fe, no dudes. Esta noche tú no debes de dudar. No debemos de dudar. Si hemos dudado, reafirma tu fe y dile: toma mi mano con tu mano poderosa. Mi mano es débil, mi mano no tiene fuerza, pero tu mano derecha es lo que me sostiene. Y entonces el versículo 32 dice: cuando subieron en la barca, calmó el viento. Porque el único que calma las tormentas, ¿quién es? Es Cristo, es Jesús. No se le olvide, hermano. No lo va a calmar alguien más. Solo es Cristo. Cuando Él se subió al barco y dice, y vean lo que dice, entonces aquí está el resultado, querido hermano, ahora que nosotros tenemos que hacer. En medio de ese grito, en medio de esa tormenta, dice: el único que puede calmar las tormentas es Cristo. Y entonces dice el versículo 33: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Oiga, esos que estaban amargados, esos que criticaban ahora a Cristo, esos que querían poder, ahora se están humillando, porque Jesús no es un hombre cualquiera, es el Hijo de Dios. Y se postran y lo adoran y se allí ahora. Y Cristo los abraza y les dice: no tengan miedo. Querido hermano, para vencer las tormentas fuertes, la única forma es humillarnos delante de Jesús, caer de rodillas y reconocerlo como el Hijo de Dios. No hay más. En ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de Cristo. No hay, miren, lo voy a leer en Apocalipsis. Miren lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis, donde nos habla que solamente vamos a leer el capítulo 5. Miren lo que dice capítulo 5 de Apocalipsis. Dice así, dice versículo 12, capítulo 5 versículo 12, dice así: que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay,
oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El único digno es Cristo nuestro Redentor, que caminó sobre las aguas para calmar las tormentas, que caminó desde el cielo hasta esta tierra para calmar las tormentas, para darnos luz, para darnos libertad, para ver su rostro y ver su gloria. Es el único Cristo Jesús. No hay más, hermano. No son las filosofías ni las teologías. Solo es Cristo nuestro Redentor. Y Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Porque es el único que puede calmar las tormentas de la vida. Es el único que nos va a llevar a un lugar seguro. Puede ser que usted me puede decir: pastor, pero ¿cómo si perdía un ser querido? Él es la resurrección y la vida. Nada está perdido en Cristo Jesús. Por eso la invitación de hoy en Isaías 45:22. Esta es la invitación. Estás pasando por tormenta, querido amigo que estás allá en el Facebook. No sé qué fantasma te está atemorizando. No sé hasta dónde te ha llegado que estás viendo fantasma, estás viendo solamente aquí. Pero mire lo que dice el Señor. No hay fantasma en Cristo Jesús. Dice Jesús, dice Dios, Isaías 45:22. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mira a Cristo. No mires los fantasmas. No existen. Y si existen, no pueden con el poder de Dios. El diablo existe y es real. Pero mirando a Cristo obtendremos salvación, no a medias, completa en nuestro Señor Jesucristo. Aquel que levantó a los discípulos es el que quiere que tú le veas y vayas a Él. La invitación de Jesús es, dice, ven. Pero quiere. ¿Cuál es nuestro problema? Es que no queremos. Jesús siempre quiere. Jesús siempre está allí. En los dos momentos, cuando dice al instante, Jesús estuvo ahí. Cuando Pedro se estaba hundiendo, al instante extendió su mano. Si tú crees que Jesús es el que vive hoy por siempre y por siempre, al instante te extenderá también la mano y vas a recibir la bendición del Señor. Yo quiero pedir a Ángel que venga y cante esta noche y puedas esta noche decirle: Señor, yo he tenido mucho miedo. Y veo fantasmas del miedo por todos lados. Pero yo quiero que tú me ayudes. Y yo quiero orar en forma especial por alguno que está enfrentando algún problema y dice: pastor, tengo miedo y no sé qué problema estés pasando. Vamos a orar por ti esta noche. ¿Quieres venir aquí mientras el hermano canta? Colócate de pie y ven. Solo queremos orar por ti. Y di: Jesús te llama. ¿Quién es el primero que viene? Dios te bendiga. Mientras el hermano canta, ven. Ven a Jesús. Míralo a Él. No mires fantasmas. Mira a Cristo.
Dios te bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Jesús conoce sus problemas, sus noches oscuras. Probablemente han luchado solos. Probablemente has peleado solo. Y caes y vuelves a caer. Y te estás hundiendo más. Prueba a Jesús. Pruébalo. Pruébalo. Ven. Si hay alguien más que quiere unirse a esta oración, donde toda la iglesia vamos a orar, este es el momento que tú vengas. Dios te bendiga. Vente para acá. Dios te bendiga. Dios te bendiga, joven. ¿Cuántos dicen amén? Ven, ven, ven. Ven. Dios te bendiga. Pablo, vente. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Yo no los conozco. Dios sí sabe quién es. ¿Quiénes son ustedes? El hombre de los milagros. Esta noche vamos a orar. Voy a pedir a la iglesia que se coloque de pie. Y si hay alguien más que está allí y que quiere que venga, que oremos por su problema, que yo dobla toda rodilla, en tu nombre pedimos bendición. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden pasar a sus lugares. Mañana los esperamos. Dios les bendiga. Les esperamos. Bendiciones. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.